No puedo describirles cómo me siento ahora mismo. Lo que estoy experimentando está tan alejado de lo normal que casi estoy convencido de que por fin me he vuelto loco. Casi. Mi esposa, Bea, murió durante el parto. Era hermosa, divertida, inteligente y testaruda. Una mujer cuya risa era tan escandalosa que comer en restaurantes resultaba complicado y cuya mirada era tan intensa que hacía temblar mis manos. La perdí mientras daba luz a nuestra hija, Sam. Claro que podría haber resentido a Sam por arrebatarme algo que antes era mío de una forma que nada más podría hacerlo, por llevarse algo tan pura y absolutamente perfecto. Pero no lo hice. Sabía que Bea nunca hubiera querido eso. Ella no querría que nuestra única hija tuviera una vida arruinada por el odio. Sin embargo, esto no trata sobre el duelo. No trata sobre el golpe brutal que supone perder para siempre algo que amabas. Esto trata sobre algo mucho más siniestro. Mi hija estaba llena de vida. Siempre corría y gritaba, saltando de un lado a otro en los juegos del parque y causando caos en sus clases del kinder. Así que, para su 6º cumpleaños, una salida al cine con sus amigos la dejó tan llena de energía que apenas podía seguirle el paso mientras escabullía entre la multitud de la calle. De vez en cuando volteaba hacia mí, entre el mar de gente, y gritaba, «¡Papi, vamos!», con un tono casi caprichoso, y aún así, no podía evitar amarla. Intenté alcanzarla. De verdad lo intenté. Ella estaba demasiado distraída mirándome cuando salió corriendo hacia la calle, y el autobús no tuvo tiempo de frenar. Hubo un crujido espantoso y el mundo se quedó en silencio. Abracé su pequeño cuerpo destrozado entre mis brazos, demasiado entumecido para llorar, demasiado herido para moverme. Lo único que podía sentir era la sangre tibia empapando lentamente mi ropa. En el estado de shock en el que me encontraba, lo único que podía pensar era cómo iba a lavar mis pantalones. Suena horrible, lo sé, pero una pérdida así te arranca todo y solo te deja los procesos mentales más básicos que nos hacen humanos. Toda la siguiente semana está borrosa. No puedo ubicar ni un solo recuerdo en el tiempo. Entre amigos y familiares ofreciéndome sus condolencias y mis propios sollozos desgarradores estallando en cualquier momento. Hay una puerta cerrándose de golpe, el suave zumbido del refrigerador o unas voces riendo en la radio. Todo se mezcla. Asistí a su funeral vestido completamente de negro. Y con vestido no me refiero solo a la ropa. Incluso mi esencia era oscuridad. No podía sentir ni pensar. Y el día siguió avanzando mientras yo simplemente actuaba por inercia, como un hombre moribundo intentando mantenerse a flote. Todos querían hablarme de Sam y de lo perfecta que era, de cómo fue todo un angelito. Como si yo no lo supiera. Como si no entendiera el regalo que había sido mi propia hija. Y luego está él. El hombre destacó entre todos los demás cuando se acercó a mí y me entregó un gran libro de cuero. En ese momento asumí que era el padre de una de las amigas de Sam, entregándome una colección de fotos de ellas juntas,
Quizá estaba tan aturdido como para procesar sus manos heladas y el hecho de que nunca mencionó a mi hija ni una sola vez. Estuve perdido todo un mes. Bebía y no salí de nuestro departamento que ahora se sentía vacío. Me la pasé viendo viejas temporadas de series, demasiado entumecido incluso para llorar. Fue solo cuando llegó mi hermana, cuando tomó mi mano y habló conmigo, que empecé a salir de mi caparazón. Se sentaba a escuchar las cosas más absurdas que decía y, con paciencia, me fue sacando poco a poco de mi depresión. No del todo, pero sí lo suficiente para empezar a vivir algo que casi podría considerarse una vida real otra vez. Fue entonces cuando abrí el libro. Decidí una tarde recordar a Sam por toda la alegría que me dio, y estaba preparado para reflexionar sobre su vida sin sentirme miserable. Abrí la primera página. Era básicamente una carpeta llena de fotografías Polaroid de mi hija creciendo. Fruncí el ceño. Estaban tomadas desde la distancia, ligeramente borrosas, y yo aparecía en algunas de ellas. Empecé a sentirme enfermo, pero esperé que las siguientes fotos ofrecieran alguna explicación. Inventé toda clase de excusas sobre cómo aquel hombre logró hacerse con esas imágenes, desesperado por poder mirar momentos de la vida de mi hija sin sentir temor. Las fotografías se acercaban cada vez más a la fecha de su cumpleaños. Pude ver el día en el que le regalé una bicicleta pequeña después de que cumpliera 5, y las rodillas raspadas que vinieron después. El libro tenía muchísimas más páginas, así que asumí que el resto estaría vacío. No obstante, había una fotografía tomada justo antes de ir al cine el día de su 6º cumpleaños. Reconocí el impermeable rosa que insistía en usar y mis manos sobre sus hombros. No había ninguna foto del accidente. En cambio, su vida continuaba dentro de ese libro. En una foto de su 7º cumpleaños, aparecíamos ella y yo en el jardín, cubiertos de pintura, con un enorme lienzo en el suelo y una pintura desastrosamente irreconocible. Era su 7º cumpleaños. Su 7º cumpleaños. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó de lleno y cerré el libro bruscamente. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente el cuero de la portada. Esto tenía que ser algún sádico montaje en Photoshop, pensé con esperanza. Alguien se había tomado el tiempo de hacerme una broma de muy mal gusto. Y digo que lo pensé con esperanza porque, en el fondo, no podía creer la otra explicación. Si es que siquiera existía otra. Apretando los dientes, decidí que no tenía nada que perder y seguí leyendo. No puedo describir con exactitud las emociones que sentí mientras avanzaba página tras página, escuchando el sonido del papel al pasar. Podría intentarlo, pero no hay nada que pueda prepararte para algo así. Su vida continuaba. Vi cómo se le caían los dientes de leche. Su primer día de secundaria. Pasaba las páginas cada vez más rápido y entonces empecé a notar algo. El fotógrafo se estaba acercando. Acercándose a ella. Conforme crecía, no en todas las fotos, pero sí como una tendencia general, el fotógrafo estaba cada vez más cerca.
se volvía más atrevido, tal vez. Sam era hermosa, deslumbrante. De adolescente se parecía muchísimo a su madre. Rizos, sonrisas. Yo también envejecía, pero cada vez aparecía menos en las fotografías. La foto de su cumpleaños número 16 era extraña. Constaba de un grupo de amigas sentadas afuera, bebiendo de pequeños vasos de plástico en un picnic. Sin embargo, había alguien en el fondo. Cerca de los arbustos del parque donde se tomó la foto, se veía una figura oscura. No la habrías notado de no ser por la pequeña sombra que proyectaba sobre el césped. Me recargué en la silla un momento y exhalé. Esto era demasiado raro. Estaba tan absorto viendo crecer a mi pequeña que no me detuve a pensar en cómo terminaría todo esto. Momentos como este son tan absolutamente surrealistas que uno termina desconectándose de ellos. Casi sentía que me observaba a mí mismo viendo aquellas páginas, como si fuera un sueño o un programa de televisión. Pero continué. La figura oscura se hacía cada vez más presente en cada fotografía. Ya casi podía distinguir sus rasgos. Su presencia era imponente y, al pasar la página, esperaba verla desaparecer. Pero no fue así. Conforme las fotografías se acercaban a su cumpleaños número 18, ella ya no estaba en ningún lugar que reconociera. Cada cumpleaños estaba marcado con una nota debajo de la Polaroid que decía: "Un año más". Ahora las fotos la mostraban dentro de una casa tenuemente iluminada. Su rostro deformado por el miedo, posando de maneras extrañas. A veces estaba vestida como una reina antigua, otras como una sirvienta fregando el suelo. La figura seguía ahí, mucho más cerca ahora. Las piernas o un brazo del individuo aparecían en todas y cada una de las fotos. Sin importar cómo estuviera vestida, en todas tenía esa expresión de dolor desesperado en el rostro. Me estaba matando. Tenía moretones en la cara. Se veía delgada, enferma incluso. No podía seguir viendo las fotografías. Era enfermizo. Completamente enfermizo. Mi niña. Pero seguí adelante. La última fotografía que vi antes de cerrar el libro de golpe y jurar que jamás volvería a abrirlo, era la de su cumpleaños número 18. El texto debajo decía: "Por fin", con signos de exclamación. Ella miraba directamente a la cámara, llorando. Usaba un elegante vestido negro de noche, con una manzana en la boca y las manos atadas detrás de la espalda. El maquillaje arruinado por las lágrimas. Era como si me estuviera suplicando, rogándome que la ayudara. Pero no podía hacerlo. Cerré el libro y salí de la habitación, casi convulsionando del llanto. Por supuesto, no podía llamar a la policía. Ella estaba muerta. Y lo que no me deja dormir por las noches no es el contenido de lo que vi, sino que todavía quedaban muchísimas páginas.
Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse y activen las notificaciones si aún no lo hacen. Así no se perderán el nuevo contenido. También dejen un like, un comentario y compartan. Si les sale la opción de hypear, también denle a esa. Si no saben qué comentar, cuéntenme qué harían ustedes si les llegara un álbum parecido. La verdad es una situación y una historia sumamente macabra. Háganme saber todas sus opiniones. También coméntenme si creen que ya había subido esta historia antes, solo porque la escucharon en otro canal. Es algo muy común, pero pues recuerden que esa es la esencia de las creepypastas, que se compartan un montón de veces en un montón de páginas diferentes, incluyendo diferentes canales de YouTube. Pero solo para aclararles, no. La mayoría de las veces que piensan que ya había subido una historia, no suele ser el caso. Si lo fuera, lo aclararía en el título, al final del video o en la descripción. Pasando a otro tema, les recuerdo que aún están a tiempo para votar por las mejores historias del 2022. En la descripción les dejaré el link a la encuesta para que vayan y escuchen estas historias si hace tiempo que no lo hacían o las conozcan por primera vez. En julio subiré la mega recopilación con las historias que ustedes hayan elegido. Y muchísimas gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición de este video. A continuación mandaré saludos a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes también quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Necron 3932, Selena Celada, Escurrauriburu 101, Trixtan, Yard D 73, Elian Giraudo, Shanie Waifu, René Alejandro, Ian Mercado, Señor Bolainas, STR 2889, Benjamín 12 Chávez, Radio Default, Milanesans 200, Vanesítica y Narelis Rivera. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Otra forma de apoyarme es usando el código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. No tiene mucho que salió la nueva temporada y también que hubo colaboración con Digital Circus. Si piensan conseguirse algunos de estos cosméticos u otros que vengan en el futuro, usen mi código Yo Soy Pride. Ahora, para saber quién se quedó hasta el final y le deje un corazón a su comentario, pongan el emoji de una cámara fotográfica. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Recuerden que estas historias se suben al mismo tiempo al podcast de Terror para Llevar, disponible en Spotify, Amazon Music y todas esas plataformas. Si se les hace más cómodo usarlas, espero que me escuchen también por allá. Ahora sí, nos vemos en la próxima.